Es un honor, la verdad estoy un poco ansioso, pero es un honor compartir la palabra del Señor el día de hoy. Y lo principal es que hoy podamos acercarnos a Él, que Él nos hable, que Él hable a nuestro corazón. Así que para este momento los invito a que estemos leyendo Mateo 7, versículos 21 al 23. Cuando lo tengan, me dicen. Mientras tanto, les voy comentando un poco, que le puse por título a esta reflexión, compromiso de conexión. Porque eso es lo que vamos a estar trabajando este mes, el compromiso. Así que bueno, haciendo lectura a Mateo 7, 21 al 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente: nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad. Señor, nos acercamos a vos, nos acercamos, Señor, con un corazón confiado, Señor, en que nos vas a hablar. Nos acercamos, Señor, a esta palabra. Queremos reflexionar como cuerpo de Cristo, Señor, en esto que tú nos vas a hablar, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando a cada uno de nuestros corazones. Que nos convenzas de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Que seas tú hablando claramente a nuestros oídos. Y que estemos atentos, Señor, a lo que nos quieras decir. Gracias, Señor, nos acercamos a vos. En el nombre de Jesús. Amén. Y quisiera comenzar con esta reflexión con una historia. Se trata de dos personas que se llaman Juan y Carlos. Les comento que Juan era un empleado de más de 20 años en una oficina. Mismos años que compartió con su compañero Carlos. En todo ese tiempo, Juan pensaba conocer muy bien a su compañero Carlos. Él siempre compartía con él sobre sus proyectos, sobre sus historias personales, sobre sus relaciones, y parecían tener mucho en común. Sin embargo, un día Carlos fue ascendido a un nivel ejecutivo más alto. Y cuando esto aconteció, Juan se dio cuenta de que aunque había compartido esos más de 20 años al lado de Carlos y que pensaba conocerlo, nunca fue así. Juan no sabía de Carlos nada sobre su vida personal, ni de sus intereses, o siquiera si le gustaba el fútbol. Nada. No sabía si tenía hijos, si estaba casado, si tenía casa. No sabía nada. Y Juan, al detenerse a pensar, se dio cuenta de que había asumido de Carlos muchas cosas sin conocerlo realmente, pensando en que lo conocía. Se dio cuenta de que estaba tan enfocado en sí mismo y en su propia vida que no se había tomado el tiempo para conocer a Carlos en profundidad. Y hasta acá la historia. Y esto nos puede pasar a nosotros incluso. Cuando conocemos a una persona o queremos conocer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasar tiempo con ella, compartir, hablar con ella. Yo no creo que ninguno de nosotros, o también los que tengan hijos, no dejaría que se vayan con una persona desconocida, con una persona que apareció de un momento a otro. Según una encuesta realizada entre los años 2008 y 2017 en América Latina sobre el porcentaje de cristianos, los resultados arrojaron que en países como Honduras, Colombia y Ecuador, más del 80% de las personas de esos lugares
dicen que el cristianismo es parte importante en su vida. Otros países vecinos como Perú y Brasil coinciden en un más del 70%, mientras que en países como México, Chile o incluso Argentina alcanza un 50% de sus habitantes. Y como vimos, estos datos son muy reveladores. Podemos reflexionar en que cómo es de importante, ¿no?, el cristianismo en lo que es América Latina. Y vemos que el porcentaje, en muchas ocasiones, sobrepasa a la mitad de la población. Pero yo quisiera que pensemos en esto. ¿A cuántos de nosotros, quienes también confesamos seguir a Cristo, nos puede pasar algo similar con la historia de Carlos y de Juan? ¿Realmente será que toda América Latina o nosotros conocemos en profundidad a Cristo? ¿Cómo conocerlo? Déjenme decirles que ciertamente nuestra boca, como la de Juan, podrá confesar conocer a Cristo, y nuestras acciones podrán elegir estar donde está Cristo. Pero como leímos en el pasaje, no siempre es así. Así que acompáñenme por este viaje por la palabra. Quisiera comentarles que el contexto de este pasaje es que Jesús se encuentra enseñando a mucha gente sobre el reino de los cielos. ¿Quién se acuerda del Sermón del Monte? A ver si estamos despiertos. ¿Quién se acuerda? Yo. Bien. Todo comienza, esta historia comienza a partir del capítulo 5 del Evangelio según Mateo, donde Cristo va a compartir una serie de mensajes que van a ser muy importantes. En él, Jesús se dirige a sus seguidores y a todos los presentes y habla acerca de los ciudadanos del cielo. Se enfoca en quiénes son, cuáles son sus privilegios y cuáles son sus responsabilidades y cuál será su destino. Podemos ver que este sermón del monte es muy impactante, porque al final del mismo se nos dice que cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y si uno mira, la gente se quedaba muy maravillada con la autoridad con que decía las palabras Jesús. Jesús no enseñaba como los escribas, que en aquellos tiempos lo que hacían era repetir las enseñanzas de los maestros de la ley y dependían de todas esas enseñanzas del pasado, sino que tenía autoridad, y la autoridad de Jesús era suya y es propia, porque proviene de su relación con el Padre. Para la gente en aquellos tiempos, escuchar a los escribas estas repeticiones que hacían era como que alguien nos venga a repetir un discurso por durante muchos años. Terminando, digamos, podemos pensar en que terminan siendo palabras vacías y monótonas, o incluso también carentes de sentido en muchas ocasiones. Pero la autoridad de Jesús es suya y es propia. Vamos a analizar el pasaje. Vamos a partirlo por mitades. Vamos con esto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Acá vemos que Cristo hace una confesión, habla de una confesión verbal hecha por las personas, donde lo llaman Señor. Y esto, déjenme decirles que no es casualidad, porque vemos una clara intencionalidad de reconocimiento hacia Cristo como Dios. Incluso hoy, cuando cantamos y decimos que Cristo es el Señor, estamos confesando que el poder, el honor y la gloria que le son debidos al Padre también le son debidos
a Jesús, porque así lo ha manifestado el Padre, resucitándolo de entre los muertos y exaltándolo por encima de todo. Amén. Hoy veíamos incluso en escuelita lo que es, en escuelita de mayor, la supereminencia. Y eso es. Es importante conocer esto, ya que no todo el mundo dice que Cristo es el Señor. Vamos a Romanos, capítulo 10, versículos 8 al 10. Cuando lo tengan me avisan. Entonces, Romanos, capítulo 10, versículos 8 al 10 dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Y como hemos leído, quien confiesa que Jesús es el Señor es salvo. Y esto no lo hace cualquier persona del mundo, sino quien cree y confiesa a Cristo como su único Redentor y Salvador. Es decir, que esto nos atañe a nosotros, quienes decimos confesar o confesamos seguir a Cristo, quienes lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. Paul Washer, un reconocido pastor y teólogo, en referencia a este pasaje decía que no cualquier persona dice Señor, Señor, sino solo aquella que dice tener una cercanía con Cristo. Es decir, estas son palabras de quien dice ser el discípulo de Cristo, de quien dice estar cerca de Cristo, de quien eleva un clamor reconociéndolo como digno de toda la alabanza. Y esto, como dijimos, no lo hace cualquier persona del mundo, sino lo hacen aquellos que lo reconocen como Señor y Salvador. En síntesis, vemos que esta advertencia formulada por Jesús aplica a las personas que hablan de Él, que confiesan servirle, pero realmente no lo es en verdad. En muchas ocasiones su mente puede estar en otro lugar, porque creen que hay valor en sus palabras vacías y en cumplir algún tipo de obligación religiosa que termina siendo sin alma, sin espíritu, sin destino. Solamente son palabras vacías y pensamientos que en el final de su camino se desvanecen. Y esto nos puede pasar a cada uno de nosotros. Ahora, quiero que pensemos. ¿Cuántos confesamos servirle? ¿Cuántos hablamos de Él? ¿Cuántos le reconocemos a Cristo como nuestro Dios? ¿Cuántos decimos tener una comunión con Él? ¿Están acá? Sí. Sin embargo, podemos estar errados en nuestro pensar, alejados de nuestro destino, que es el corazón del Padre. Y remarco esto: la advertencia de Jesús aplica a las palabras que dicen Señor, Señor. Es decir, aquellas personas que lo reconocen, que le dan gloria o incluso lo llegan a confesar como Salvador, y sin embargo su vida espiritual es vacía, es carente de sentido o sin rumbo aparente y no tiene nada que ver con su vida diaria. Y en este punto, que es muy importante, quisiera decirles que de nada sirve o de nada nos aprovechamos si servimos en adoración, si servimos predicando, si servimos
filmando, compartiendo la ofrenda, estando en roperito, acomodando las sillas para el culto, cocinar, servir en escuelita, ayudar en la construcción del templo o solo venir a los cultos el domingo, si luego tenemos una vida vacía en lo espiritual, de nada sirve. De nada nos aprovechamos que vengamos y cantemos que Cristo es el Señor o que confesemos estar al lado de Él, si luego, al salir de la puerta de este lugar, al pisar la calle o al llegar a nuestros hogares, no tenemos un tiempo de comunión con Él. De nada sirven las intenciones que tengamos en cuanto a aquello o lo otro, o si decimos hacer alguna obra o promesa en nombre del Señor, si luego no apartamos ni 5 minutos para estar con Él en intimidad. Y la advertencia que Jesús nos deja es para hoy, no es para el pasado, es para hoy. Y todos nosotros podemos caer en esta monotonía. Todos nosotros nos podemos automatizar y podemos decir que porque servimos, le conocemos. ¿De qué nos sirve mostrar un currículum que está lleno de las veces que vinimos a la iglesia, de cumplir con obligaciones que nosotros nos pongamos, de cantar canciones, de las veces que hemos servido, si su contenido está manchado por el quehacer diario, la ansiedad o incluso el pecado? Aquellas personas son como, pensaba, sepulcros blanqueados. Su fachada puede estar adornada con las mejores joyas, con los mejores reconocimientos, con las mejores flores, pero por dentro no hay nada. Otro reconocido teólogo, Trapp, decía que hay quienes hablan como ángeles y viven como demonios, que tienen la lengua suave como Jacob, pero las manos ásperas como Esaú. Y este es el peligro a que todos acá nos enfrentamos, ya sea presentes o los que están viendo por las redes. Hay quienes piensan que tienen la entrada garantizada al cielo y se glorían en que han comido y bebido con Cristo, pero en el día de la verdad serán excluidos de la mesa en el reino de los cielos. Y yo no estoy acá para acusar a nadie. Incluso yo mismo puedo caer en esto. Nadie de nosotros está exento. Por ello Pablo también escribió en 1 Corintios 10, versículo 12, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Y esto es a lo que nos enfrentamos el día de hoy. Corremos el peligro de automatizarnos, de servir pensando que está bien, y está bien, como lo vamos a ver, pero no tenemos una relación con Jesús. Y aunque estas palabras parezcan no tener salida o un horizonte claro, vemos que Cristo continúa diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí vemos claramente la oportunidad para arrepentirnos de todo aquello que venimos haciendo automatizados. Pero, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Bueno, hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Él amorosamente y para nuestro bien nos manda a hacer. Y de esa forma nosotros podemos exaltarle y demostrar que le conocemos. Hay unos pasajes que nos pueden orientar en esto de buscar la voluntad de Dios. Voy a poner algunos ejemplos. Seguramente este se lo saben de memoria. Es Mateo 6, 33. ¿Qué dice? El que lo sabe lo puede repetir de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Ciertamente, hermanos, tenemos que pasar
tiempo con Él. Tenemos que pasar tiempo con Jesús. Tenemos que pasar tiempo en intimidad para entender cuál es su voluntad. Tenemos que cerrar todo aquello que nos distraiga y enfocarnos en Él, que Él es nuestra razón de todo. Otro pasaje más, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Este lo hemos leído en una oportunidad. Dice: den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y en base a la luz de esta palabra, vemos que debemos ser agradecidos en todo tiempo, no importa la circunstancia que pasemos. Otra más, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, dice: la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados. Hasta ahí nomás. Si quieren también después pueden leer todo el pasaje. Pero quiero hacer hincapié en esto, que tenemos que apartarnos del pecado, ya que el Señor no habita juntamente con el pecado. Y de esta forma podemos ver un montón de pasajes más. Los dejo como ejemplo si quieren para que los escriban, y si no, bueno, también los pueden ver en diferido, ya sea por Facebook o por YouTube, y los pueden buscar. Tenemos en primer lugar Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Luego Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y por último, Juan, capítulo 6, versículo 40. Nuestro desafío, hermanos, es buscarle al Señor y hacer su voluntad. Clamar, reconocerle, pero hacer lo que Él nos dice. Siguiendo con el pasaje, vemos que sigue diciendo: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente: nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad. Vemos acá que Jesús empieza a referirse que en aquel día, que es el día del juicio final, es ante Él sobre quien debemos comparecer. Y Jesús llamó a que estemos atentos a este día venidero del juicio final. En aquel día se nos juzgará por todo lo que hemos hecho, si fielmente le hemos conocido, y principalmente si le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Ahora quisiera que hagamos un ejercicio, que nos detengamos un segundo y pensemos en esto. No necesito que me respondan, solamente piénsenlo internamente. ¿Cuál es la cosa que hoy lleva tu atención en este día? Ya sean hijos, ya sean amigos, ya sea el estudio, el trabajo, el dinero, las deudas, lo que sea. Ahora, vas a pensar de la misma forma en aquella cosa, en aquel día, de la misma forma en que lo haces en este momento. Y no estoy diciendo que no sea importante pensar en las obligaciones quizás que tengamos, o en las cosas que tengamos que hacer, o en nuestras relaciones. Pero ¿qué lugar de importancia le estamos dando? ¿Es más importante que nuestro Señor? Los desafío a que cuando puedan, que tomemos cada uno de nosotros un tiempo para reflexionar en cuán importante es aquello en que está nuestra atención y cuán importante es nuestra comunión con el Señor. Puede pasarnos que actualmente estamos dedicando mucho tiempo queriendo encontrarle la solución a algo y no se lo hemos presentado ante aquel que lo soluciona todo. O quizás hay que reparar algo y no lo hemos consultado con el que lo repara todo.
También hay una historia de una persona que se concentró tanto en lo secundario que dejó pasar la oportunidad de estar con Cristo. Esta historia la encontramos en el Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Cuando lo encuentran me dicen. Es Lucas 10, versículo 38 al 42. Lucas 10, versículos 38 al 42. Y dice: aconteció que yendo de camino, acá estamos hablando de Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con los muchos quehaceres y acercándose al Señor le dijo: ¿no te da cuidado? Otra versión, la NBI, dice: ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y como vemos, esta historia se trata de dos mujeres. La primera de ellas es Marta, que podemos ver que se deja llevar por las preocupaciones de querer servir a Jesús en su casa. Se nos declara que se preocupaba mucho con los quehaceres. Y por otro lado, encontramos a María, que decidió postrarse a los pies de Jesús y tomarse el tiempo para oír su palabra. Contemplamos que mientras Marta estaba afanada o se concentraba en servir, María prefirió tener un tiempo de comunión con el Señor, y esto le fue reconocido. Y déjenme decirles que no hay nada más importante que pasar tiempo con nuestro Señor, postrados ante Él y escuchar lo que nos dice su palabra. Y a través de esta historia podemos reflexionar claramente en que por más importante que sea lo que tengamos que hacer, sea para la obra del Señor o sea por alguna obligación del mundo, nada, pero nada de nada puede tomar el lugar de lo que es necesario, que es escuchar la palabra de Jesús, que es pasar tiempo en intimidad con Él. Veamos que María no se perdió la oportunidad de estar con Jesús y escuchar sus enseñanzas. Y hoy podemos elegir ser como Marta, estar turbados, estar afanados con nuestros quehaceres, pendientes en lo que hay que hacer, o incluso reclamarle al Señor que lo nuestro es más importante y que también pensar en que hay que servir al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que no estoy diciendo que está mal, pero podemos centrarnos mucho en eso, antes que estar junto a Él, antes que escucharlo. O también podemos ser como María, podemos elegir postrarnos ante los pies de nuestro Señor y escuchar sus palabras de amor. Queridos hermanos, habiendo dicho todo esto, podemos ver que nada prevalece o nada es más importante que nuestro Dios. Por ello, en este momento, te invito a que dejes que Él sea lo más importante en tu vida. Que pasemos un tiempo de comunión con el Señor, que le busquemos, que nos postremos ante sus pies y que confiemos en todo tiempo a Él. Amén. Sí, Señor. Siguiendo con el pasaje, y ya llegando al último tramo de esta palabra, vemos que las personas de las que habla Jesús han tenido grandes logros espirituales. Podemos ver que han hecho profecías, han echado fuera demonios, hicieron muchos milagros.
Y nosotros también podríamos gloriarnos, tal vez, en que hemos ayudado al necesitado, que hemos orado por otras personas, que hemos incluso acomodado las sillas para el culto, o que incluso podemos decir que hemos venido al culto, que hemos faltado pocas veces. Y estas cosas son maravillosas, están bien. No hay nada mejor también que servir al cuerpo de Cristo. Eso es importante también. Y todas estas cosas parecen servirnos para decir que las hemos hecho en el nombre del Señor, en aquel día cuando estemos cara a cara con Él. Que nos hemos esforzado y que lo hicimos lo mejor que pudimos. Pero déjenme repetirles que de nada sirve si no tenemos una verdadera comunión personal con Jesús. De nada sirven estas excusas. Cristo, al igual que en este caso de las personas, y al igual que en el caso de Marta, no criticó las acciones que llevaron a cabo. Él no dijo, realmente ustedes no profetizaron, ustedes no echaron fuera demonios, o ustedes no hicieron milagros. Y nosotros podríamos decirle también, o Él nos podría decir, realmente ustedes ayudaron al necesitado, ustedes han orado por otras personas, ustedes sirvieron a sus hermanos, o no faltaron nunca a los cultos o a los domingos. Sin embargo, también nos puede decir, nunca tuvieron una relación personal de amor y comunión conmigo. Realmente nunca los conocí, apártense de mí. Y suena duro, obviamente, pero son las palabras de Jesús. Obviamente que Jesús abre sus brazos para recibirnos, que su gracia nos puede cubrir, pero también nosotros podemos elegir apartarnos de eso y ver la verdad en aquel día. Por eso tenemos que estar atentos a esto. Y como la historia de la introducción, no sé si se acuerdan de Juan y Carlos, ¿cuántos de nosotros podemos ser un Juan en esta vida creyendo que hemos conocido a Cristo? ¿Cuántos de nosotros podemos pensar que hemos compartido el lugar donde Él está, pero jamás concentrarnos en Él? ¿O cuántos de nosotros podemos pensar que hacemos cosas para Él, pero realmente pasando esta puerta no tenemos un tiempo de comunión con Él? Quizás, como Juan, estamos haciendo nuestra propia voluntad, persiguiendo nuestros propios intereses, o lo que nos ayuda a decir que seremos salvos, pero no nos hemos tomado el tiempo de conocer en profundidad al Señor. Quizás creamos conocerle y confesar que Él es el Señor, pero nuestras acciones confiesan que nunca dimos un paso para estar cerca de Él, que nunca hemos decidido conocerle en profundidad. Y ciertamente Cristo conoce nuestros corazones. Nosotros podemos plantarnos y poner de cada uno de nosotros una máscara de apariencia. Podemos aparentar ser espirituales, podemos aparentar que somos lo que sea, que no venimos, que no faltamos nunca a los cultos, o que hacemos todo para el Señor, para el nombre del Señor. Pero déjenme decirles que Cristo conoce nuestros corazones. Ante nosotros nos podemos mentir, pero ante Él todo está descubierto, todo está desnudo. Él sabe las intenciones que nosotros tenemos. Él sabe si tuvimos o tenemos la intención de buscarle o apartar al menos 5 minutos para buscarle en la semana. Él nos conoce, Él nos examina, Él nos mira, Él nos reconoce. Y ya concluyendo este viaje por las Escrituras, y también invito a mis hermanos a que estén pasando, quisiera decirles que hoy tenemos la oportunidad y hoy es la hora
de examinar nuestro interior, de ponernos a prueba y de preguntarnos realmente si conocemos a Cristo. Quizás hemos llegado hasta este lugar como Juan, que pensó que tras compartir 20 años al lado de Carlos, lo conocía, pero realmente se dio cuenta de que no era así. Tal vez pienses que por más años que has servido al Señor, las veces que has estado presente en la iglesia, las veces que compartiste la ofrenda, la palabra, las veces que cantaste o las veces que nunca faltaste al culto, sería suficiente para decir que tienes comunión con Cristo. Sin embargo, el Señor te habla y nos puede demostrar que esto no es así. Y así como Juan se dio cuenta de que no conocía a Carlos en profundidad, nosotros tenemos que tomarnos el tiempo para conocer a Jesús en profundidad. Y ciertamente nuestra boca, como la de Juan, podrá confesar, conocer a Cristo. Y nuestras acciones podrán elegir estar donde está Cristo. Pero no siempre es así. Por eso los invito a que nos volvamos al Señor y que le busquemos. Y déjenme decirles que la advertencia de Cristo no quedó solamente para hace 2000 años atrás, sino que es vigente. Y esto tampoco es un juego. Las palabras de Cristo no eran repeticiones monótonas o palabras vacías, sino que tenían autoridad. Y hay personas que piensan, y en esto podemos caer todos, repito, que tienen la entrada garantizada al cielo y que solo por servir creen conocer al Señor. Pero Él hoy dice claramente que no lo es así. Quizás hoy, como muchos de nosotros, caigas tal vez en el error de pensar que apartando horas o días para servir es suficiente, que donde está esta actividad en la iglesia voy, que donde está esto voy, o que hago esto en nombre del Señor lo conozco, pero veas que tu vida de oración es vacía, que no te alimentas de la palabra de Dios, o que te satisfaces en cumplir con obligaciones netamente religiosas, o decir palabras o cantar palabras que no tienen alma o espíritu y al final de su camino se desvanecen. Y este es nuestro peligro cotidiano. Quisiera que en este momento nos tomemos un tiempo para reflexionar, que cerremos nuestros ojos y que nos centremos en Él. Este es un tiempo importante. Este es un tiempo para volver a nuestro Señor, para volver a Él. Acá no estamos ni somos nadie para acusar a nadie, porque estas palabras están escritas en la Escritura y porque son palabras de Jesús. No son mías, no son de mis amigos, no son de nadie, son de Jesús. Y centrémonos en esto. Quizás hoy nuestro corazón tiene ese peso de reconocer que no le hemos reconocido, que no pasamos tiempo con Él. Pero es hora de volver. Es hora de centrarnos en nuestro Señor. Y mientras los chicos cantan, quisiera que reflexionemos en esto. Es solo un momento más, pero que elijamos seguir en la presencia de nuestro Señor. Que hoy podamos reconocerle y volver a Él. Tomémonos el tiempo. Hoy, como Marta, podemos caer en modo automático,
pensando que es más importante servir antes que conocer al Señor. Y no digo que está mal que sirvamos, pero digo que le pongamos un pie de importancia más a servir que conocer al Señor. Y como Marta también le podemos reclamar que lo hemos hecho, que le hemos servido. Y el Señor no niega las veces que le hemos servido. Él no niega las cosas que hacemos en la iglesia o la intención que tenemos al hacerlo. Él no está en contra de todo ello, pero dejamos de lado lo importante, lo necesario, que es conocerle, que es pasar un tiempo con Él. De nada sirve que en aquel día estemos cara a cara con nuestro Señor y tratemos de mostrarle un currículum lleno de las veces que hemos servido, de las veces que hemos hecho cosas por y para la iglesia, o de las pocas veces que hemos faltado a los cultos, si todo eso en el fondo es como un sepulcro blanqueado. No hay nada, está manchado de pecado, o solamente son promesas religiosas cumplidas por obligación. Quiero que reflexionemos y pensemos en esto. ¿Cómo está nuestra relación con Jesús hoy? ¿Cómo está tu relación con Jesús hoy? Ciertamente hay cristianos o personas que confiesan seguir a Cristo y servirle, que están más cerca del lado de Marta que el de María. Hay quienes eligen postrarse ante los quehaceres y afanes del mundo, confiados en que ello les servirá de algo, antes que postrarse ante los pies de Jesús para escuchar sus palabras de amor. El desafío que el Señor nos está dejando como cuerpo de Cristo es hacer su voluntad, es conocerle, es santificarnos, apartarnos del pecado, es buscarle en lo secreto, ser agradecidos en todo tiempo, como hemos leído, y lo más importante, tener comunión con Él. Este mes estamos trabajando acerca del compromiso, así que te invito a que hoy podamos comprometernos en que además de servirle, podamos pasar tiempo postrados ante los pies de nuestro Señor. Que podamos comprometernos en que al finalizar esta reunión, al salir de aquella puerta, al pisar esa calle o al llegar a nuestros hogares, podamos tener un tiempo de comunión con Jesús. Esa es la buena parte de la cual Cristo reconoció a María y ciertamente lo hará con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Y si ya tienes un tiempo de devoción con el Señor, que le buscas, te animo a que lo sigas manteniendo y que vayas a por más, a que te comprometas a ir por más. Ciertamente el Señor galardonará a quienes lo buscan. Y finalizo con esto. Cuidémonos de este peligro cotidiano. Hagamos este compromiso de conexión y busquémosle. Allí vamos a poder encontrar verdad, allí vamos a poder encontrar solución, pero principalmente en Él encontramos salvación. Y hacia Él nos podemos volver y podemos arrepentirnos de todo aquello que venimos haciendo. Amén. Sí, Señor. Gracias, Padre. Oramos y cerramos este tiempo. Gracias, Señor, te damos por este momento. Gracias, Señor, te damos porque ciertamente nos hablas, porque ciertamente, Señor, tu voluntad quieres hacer en tu iglesia y por algo nos hablas de tener este compromiso de conexión. Ciertamente nos hablas, Señor, y nos dices que lo más importante es conocerte a ti. Y está bien que sirvamos, está bien que ayudemos al cuerpo de Cristo, porque eso también hacemos, y eso es importante. Es importante compartir nuestras cargas
es importante venir y congregarnos, es importante que podamos ayudar a los demás. Pero más importante es tener un tiempo de comunión contigo. Señor, y si en este momento hemos hecho como Marta, que hemos elegido postrarnos ante los quehaceres, ante las preocupaciones, hemos elegido postrarnos ante aquello que es secundario, nos hemos dejado llevar por los problemas, ya sea por hijos, por estudios, por amigos, por deudas, por obligaciones, por lo que sea, Señor. Si hoy, hasta hoy hemos elegido eso, Señor, te pedimos perdón. Y como pueblo te decimos que queremos volvernos a ti, Señor. Que queremos poner nuestros ojos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Y que tú eres lo más importante, Señor, de todo. Ciertamente tú dices, como dice tu palabra, yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. Como quisiera que fuera frío o caliente, pero eres tibio y te vomitaré de mi boca. Señor, y queremos ser calientes, Señor. Es decir, queremos tener una relación contigo, una comunión, Señor, así como la tenía Moisés, que te hablaba como un amigo, Señor. Ciertamente tú dices, mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él, y él cenará conmigo. Señor, queremos tener este tiempo de comunión. Amén. Reconocemos que tú estás a la puerta, que también tu venida está cerca, y que tú estás llamando. Y que si alguno de todos nosotros oye tu voz, Señor, y abre la puerta de cada uno de nuestros corazones, tú, Señor, vas a entrar allí, vas a cenar, es decir, vas a tener una relación con nosotros. Y eso queremos, Señor. Ayúdanos a cada día estar más cerca de ti. Te anhelamos, Señor, te adoramos, te reconocemos. Gracias por este tiempo, Señor, y gracias por tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Para siempre encontré mi lugar.